Hola, ¿cómo están? Aquí estoy con ustedes otra vez con un breve sobre el amor a los amigos 2. Artículo de Ravash de 1984. Ravash, Rabbi Baruch Ashlag, hijo de Bala Sulam, Rabbi Yehuda Ashlag. Ambos vivieron en el siglo pasado. En este artículo nos habla Ravash sobre el amor al prójimo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva nos dice, es una gran regla en la Torá. Klal, regla klal que realmente nos está diciendo que es una inclusión muy grande en la Torá. ¿Por qué? Porque si uno cumple esta regla, todo lo demás ya está incluido en ella. Entonces de aquí entendemos que si llegamos a todas las demás mitzvot sin esfuerzo, es porque estamos cumpliendo esta regla del amor al prójimo y no hay que hacer más nada. Cuando hablamos de mitzvot en la Kabbalah, nos referimos a las mitzvot que están escritas en la Torá y no las mitzvot de la Halajá, que se desarrollaron a través de estas mitzvot de la Torá. La Torá es luz, no solamente el libro que está escrito en él, todos los orígenes, la sabiduría. Y las mitzvot son, como hemos dicho, estados espirituales que podemos alcanzar a través de un trabajo que nos explican los cabalistas. Ahora ya vemos que el amor al prójimo no es algo que se consigue así nomás. Podemos incluso decir que la humanidad no ha llegado a ese punto. Y eso es porque quizás no estemos entendiendo bien de qué se trata. El requisito inicial que se le exige a uno para poder llegar a algo es el temor. Esa es la primera mitzvah. Si uno cumple el precepto del temor, toda la Torah de las mitzvot están incluidas en él. Incluso el amor al prójimo. Esto está escrito en el libro del Zohar y también nos lo explica Baal Sulam en su introducción al libro del Zohar. Ahora, hay una polémica. ¿Qué viene primero? ¿Qué viene después? El amor al prójimo, el temor al creador, la fe. Lo más importante es recordar siempre el propósito de la creación. ¿Para qué el creador hizo toda esta creación? ¿Para qué creó a los hombres? Y sabemos que el propósito fue hacer el bien a sus creaciones. O sea, darle a ellos la abundancia que tienen preparada. Él quiere otorgar esa fuerza llamada Creador, Dios o todos esos nombres que les damos. Es una fuerza de abundancia y de amor que quiere darnos todo lo que tiene preparado. Si Él desea otorgarnos deleite y placer, entonces, ¿para qué necesitamos estas cosas? La fe, el temor, ama a tu prójimo, que nos la dé y listo. Raballo nos explica esto en su artículo de El amor a los amigos 2, escrito en el año 1984. Para poder lograr el propósito de recibir la abundancia que el Creador quiere darnos, o sea, que se cumpla su propósito de la creación, tenemos que tener las vasijas apropiadas para poder recibir todo ese amor y toda esa abundancia, para poder recibir el placer, el deleite que el Creador desea dar a sus creados. Debemos comprender en qué nos capacitan estos puntos que dijimos, del temor, la fe y el amor al prójimo. Cuando hablamos de temor, no es miedo a algo, sino en relación a la reverencia, como sentimos hacia esa fuerza omnipotente que puede hacerlo todo. Nos sentimos pequeños, nos sentimos que estamos ante algo tan grandioso, en forma automática queremos anularnos ante esa fuerza, queremos servir a esa fuerza, queremos ir tras esa fuerza. Si el creador nos diera toda la abundancia en forma así automática, sin ningún trabajo de nuestra parte, seríamos como los perritos que van detrás de su amo para que les den todo lo que necesitan. Entonces, no ese es el propósito. Para eso están los animales y toda la naturaleza fuera de la humanidad que ya de por sí actúa de esa manera. El creador aquí quiere crear un ente similar que pueda por sí mismo también otorgar a los demás ese amor, esa abundancia.
Entonces, para llegar a ese proceso, tenemos que pasar por diferentes estados. El primero, como dijimos, la primera mitzvah, como nos dice el libro del Zohar, es el temor o irá en hebreo. La fe nos da la seguridad que primero tenemos que creer en la meta, que consiste en hacer ese bien a los creados. Tenemos que también tener la certeza de que podemos nosotros mismos alcanzar esa meta. Es decir, el propósito de la creación no está destinada solamente a un grupo especial de personas, sino a todos los creados, sin excepción. No hay que ser talentoso en especial, ni fuerte o valiente. El Creador le dijo a Israel, sus vidas, toda la sabiduría y toda la Torá son cuestiones sencillas. Aquel que siente temor de mí y realiza las obras de la Torá, la luz, el aprendizaje, toda la sabiduría y la Torá, la luz, se encuentran en su corazón. Quiere decir de que todos podemos alcanzar. Para eso se debe emplear la fe, para que uno tenga la confianza de que pueda alcanzar esa meta y no desesperarse a mitad del camino abandonando la misión, sino creer más bien que el Creador puede incluso ayudar hasta la persona más baja y más vil. Significa que el Creador lo acerca a uno y así uno puede alcanzar la adhesión con el Creador. Pero ¿cómo podemos llegar a esa fe, a esa seguridad? Para eso necesitamos primero el temor. Como nos lo explica en la introducción del Zohar, el temor es el precepto que contiene todos los preceptos de la Torá porque es la puerta hacia la fe en el Creador. El temor, o sea, la reverencia. Para adquirir ese temor, primero tenemos que desear y anhelar cumplir ese deseo del Creador, que es otorgar, dar, llenar a los demás. Entonces uno puede decir que tiene lugar para el miedo de que no pueda cumplir con ese temor. Sin embargo, normalmente uno tiene miedo de quizás no poder renunciar a su amor propio y no se preocupa tanto de no poder otorgar al Creador. Entonces, ¿cómo conseguir ese nuevo atributo, esa cosa que va en contra de la naturaleza? Recibir es la naturaleza. La Kabbalah, el nombre Kabbalah quiere decir recepción, y la sabiduría de la Kabbalah es lo que nos enseña a cómo recibir correctamente, para poder ser conductos, para poder servir de pasaje a la humanidad de toda la abundancia del Creador, ser servidores del Creador. A uno a veces le viene ese pensamiento, ese deseo de querer renunciar al amor propio, de hacer actos de amor y de otorgamiento, y entiende esto muy bien en su mente y quizás también a través del estudio lo puede asimilar. Pero generalmente es algo muy pequeño, no tiene las fuerzas suficientes como para eh, facilitarle el trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, lo que nos da Rabash es un consejo y nos dice así. Ya sabemos que Rabash escribe artículos que nos ponen en práctica todo el estudio espiritual. Y dice, si varios individuos que tienen esta pequeña fuerza, la del deseo de renunciar al amor propio, pero no tienen la suficiente fuerza o importancia para otorgar y ser independientes sin ayuda externa, entonces, si estos individuos se anulan uno respecto al otro, porque cada uno siente al menos potencialmente amor por el Creador, aunque en realidad no puedan cumplirlo, entonces cuando se unen juntos en el grupo y se anulan uno al otro, se convierten en un cuerpo único. Por ejemplo, si hay 10 personas en ese cuerpo, este cuerpo tiene 10 veces más fuerza que una sola persona. Sin embargo, es bajo la condición de que cuando se reúnen, cada uno tenga en cuenta que llegó ahora con el propósito de anular su amor propio. Significa que no considerará cómo saciar su deseo de recibir en este momento, sino que pensará, tanto sea posible, cómo llenar a los demás, en el amor a los demás.
Esta es la única forma de adquirir el deseo y la necesidad de obtener ese nuevo atributo llamado el deseo de otorgar. Y a partir del amor por los amigos no puede alcanzar el amor por el Creador, es decir, querer dar contento al Creador de que está haciendo esa labor. Resulta que solamente a partir de esto se obtiene la necesidad de la comprensión de que otorgar es importante, es necesario, y esto le llega a uno a través del amor por los amigos. Entonces, sí podemos hablar de temor, o sea que uno puede sentir de que quiere brindar el contento al creador, pero no lo logra. Y aquí tiene al grupo que a través de ellos practica ese amor, ese temor constantemente, y ellos le dan el ejemplo y le incentivan y le dan la fuerza. Es por eso que el trabajo en el grupo es tan importante, y ya hoy en día adquirir estados espirituales solo es prácticamente imposible. Ama a tu prójimo no es el primer precepto, sino, como dijimos, el temor. Pero sí es la base primordial sobre la cual se puede edificar la santidad. Es la vasija donde puede uno activar su amor al prójimo y al Creador. Solo cuando trabaja con semejantes, eso es lo que la Cábala llama anulación, es decir, dar importancia al resto más que a uno mismo. Eso no quiere decir que uno tenga que anular su individualidad. Esto tampoco se refiere a que uno tenga que dejar de ser uno mismo o tener sus atributos o vivir como viva. Simplemente en la relación mutua como es lijar esas asperezas, tener consideración, dar lugar a los demás, querer servir de ejemplo. Eso es lo que se llama anularse en la Kabbalah. Y esto se puede adquirir a través de los amigos y así también adquirir la necesidad de otorgar contento al Creador. Después de esto, entonces puede venir el temor, quizás no lograrlo. Y cuando realmente se alcanza la puerta del temor, entonces uno adquiere también la fe, que es la vasija dentro de la cual se puede depositar la divinidad. Entonces, existen 3 reglas. La primera es la de Rabbi Akiva, ama a tu prójimo como a ti mismo. Para lograrlo, hay que salir del amor propio hacia el amor al prójimo y sentir que el amor propio es negativo y errado. La segunda regla es el temor, el deseo de querer alcanzar algo y temer de que no podamos hacerlo, que nos sirva de combustible para poder incentivarnos. Y la tercera ley es la fe de que sí esto es así, de que existe una fuerza omnipotente que quiere darnos abundancia y amor, y por encima de todo, mantenerse dentro de esa fe. Cuando adquirimos estas 3 reglas, podemos llegar a sentir el propósito de la creación, que es hacer el bien a sus creaciones. Todos podemos conseguirlo, para eso se debe poner este propósito en lo más alto, más allá de cualquier otro deseo y propósito de vida, que no anula los demás propósitos, pero como sabemos, todo lo que tiene que ver con las cosas mundanas y terrenales, no nos llevamos nada de eso con nosotros. Mientras que promover este propósito nos eleva en los niveles espirituales y nos da otro sentido a la vida, más allá de que estamos en contacto con el Creador. No es algo tan así fácil de conseguir. Y además estamos otorgando al mundo y a nuestro propio sistema familiar. Así que me parece que vale la pena.